Vamos a intentar ofrecer alguna información, algunos datos que es mejor que los lleven por escrito. Pero de hecho nosotros comenzamos diciendo de que el presupuesto 2015 puede ser categorizado como un presupuesto intocable. Y el argumento que nosotros tenemos sobre este particular es el siguiente. Hemos oído de la presidencia del Congreso Nacional, incluso de varios diputados, de varios dirigentes políticos, de que, bueno, que el presupuesto no hay que tocarlo, que hay que ver cómo se puede conversar un poco sobre él, pero en realidad no hay duda de que se presentó una versión que en nuestra opinión es un súper resumen ejecutivo de dicho presupuesto o anteproyecto de presupuesto para el 2015 y que, bueno, es muy distinto al de años anteriores que tenía más de 3.500 páginas o folios. Y eso nos hace pensar que efectivamente hay una reducción muy grande de la información. No hay duda de que ese presupuesto también fue conversado, fue revisado por el Fondo Monetario Internacional, pero sí nos parece de que bajo el argumento de que entró a un proceso de revisión y consideración con el Fondo Monetario Internacional, prácticamente se está diciendo de que dicho presupuesto no debe ser modificado, lo cual entra en competencia con un tema de la autonomía que debe tener el gobierno hondureño y la autonomía que debe de haber en el país para poder conversar. Ya yendo a otros detalles técnicos, vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, que efectivamente se ha estado hablando de que el presupuesto para el año 2015 será un presupuesto menor. Nosotros, de acuerdo a las cifras oficiales, podemos decir que el presupuesto aprobado en el 2014 fue más o menos de unos 183.000 millones de lempiras. Sin embargo, el que se está hablando para el 2015 es de 185.000, lo que hace que efectivamente tenga un incremento respecto al del 2014 en más de 1.735 millones. Pero, y el pero es muy importante, si uno revisa qué es lo que se considera como presupuesto modificado o ampliado, al 3 de noviembre, el presupuesto 2014, que era de 183.000, pasó a más de 198.000. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a reducir una cantidad tan grande de recursos? Pero por otro lado, uno no puede desestimar que hay otro elemento muy importante, la deuda flotante, ese dinero que supera los 57.000 millones de lempiras. ¿Dónde va a ser ubicado? ¿Cómo va a ser contemplado en el tema de las finanzas públicas? Como tampoco encuentra todas las respuestas en lo que tiene que ver con los programas de rescate de las empresas como la ENE, Hondutel, etc. Sobre esa base hemos oído, y efectivamente así es, que el país, nuestro país, está en una situación difícil y que por otro lado hay que reducir el gasto, pero nosotros quisiéramos decir que eso es correcto, pero también hay que ver qué tipo de gasto y que esa reducción no sirva para incrementar las desigualdades. Entonces usted va a encontrar que en el área de la gestión y de la auditoría, como el Tribunal Superior de Cuentas, va a tener menos dinero, que la Secretaría compactada por derechos humanos, gobernación, etcétera, también va a tener menos de 1.500 millones de lempira, que la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Educación, también secretarías muy importantes van a tener una reducción significativa, pero por otro lado puede advertirse que hay otras que tienen un cambio demasiado drástico. Por ejemplo, la que tiene que ver con los del servicio de la Administración Central, definida como la partida 0449, pasó de 290 millones a 3.358 millones. Esto implica un incremento de más o menos unas 11 veces y media de lo que fue en el año 2014. Por otro lado, no se puede esconder que el tema de deuda pública tiene un incremento notable y que hay otros, como la propia Secretaría de Inclusión Social, que también se le hace un incremento bastante importante. Ahora, ¿a dónde va la mayor parte de ese dinero? Se dice teóricamente que el 11% será para inversión pública, aunque este año tenemos que la ejecución de la inversión pública es baja.
pero el 32.6% va para el pago de la deuda, el 34% para el pago de sueldos y salarios, y un 22%, o bastante más que eso, iría para lo que tiene que ver con otros compromisos que ya están definidos, ya sea por la Constitución o por otras herramientas jurídicas. Entonces uno dice, bueno, en realidad ese presupuesto está ya bastante comprometido. Se habla de que en el caso de la administración central va a ser de unos 105.000 millones. Pues bueno, la mayor parte de esos 105.000 ya tienen dueños, ya están bastante definidos, pero viene el tema, bueno, ¿y cómo se financia? ¿Quién paga esto? Y aquí tenemos que la meta de recaudación 2015, que es una suma de los ingresos tributarios y de los ingresos corrientes, se programa 66.571 millones, pero hay que pagar 35.940 en sueldos y salarios, y hay que pagar 34.298 en el servicio de la deuda. Entonces uno dice aquí lo siguiente, solo ahí el gasto supera los 70.000 millones y supera la recaudación. ¿Qué nos está diciendo esto? Entonces, que el presupuesto 2015 tiene nuevamente la inclinación de incrementar la deuda pública. Para que pueda ser financiado el próximo año, en el 2015, requiere del financiamiento interno o externo. De ahí que entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se va a cumplir con la Corte Suprema, con el 11% que hay que darle a las corporaciones municipales, con lo que hay que darle a la Universidad Nacional y a las otras universidades? Sobre esa base entonces hemos dado algunas ideas en términos muy generales.